Dios le bendiga, le habla a su pastor y maestro Every Marchán, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Los Teques. En este tiempo queremos comenzar una aventura estudiando la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Vamos a tener varios estudios bíblicos basados en este libro, estudios devocionales. Así que esperamos que cada mañana nos demos cita a este tiempo que llamaremos en el huerto con Dios, haciendo referencia a lo que Adán y Eva vivían en aquel entonces con nuestro Señor Dios Todopoderoso al caminar por todos esos árboles frutales, animales y demás. Ellos disfrutaban de la presencia del Señor. Bueno, vamos a estar en este tiempo con el Señor en el huerto con Dios. Así que te animamos. Quiero comenzar con el libro de Nehemías y quiero ser sincero con usted y decirle que este estudio fue elaborado por el pastor Julio Ruiz, quien otrora fuera pastor aquí en Venezuela. Actualmente se encuentra erradicado en Virginia, Estados Unidos. Así que quiero compartir con ustedes estos estudios devocionales basados en Nehemías. Pero ¿qué tal si descansamos en el Espíritu Santo y que Él nos ayude en el estudio hoy? ¿Sí? Oremos entonces. Oh Padre, gracias por esta hora, gracias por permitirnos estar ante tu presencia y poder estudiar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que tú nos guíes. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados, vamos a ver varios estudios, como decía anteriormente, y en el día de hoy vamos a comenzar con la parte introductoria del libro de Nehemías. Y queremos entonces tocar varios puntos en esto, y lo primero que vamos a hablar es sobre el libro. ¿Qué es este libro de Nehemías? Bueno, el libro de Nehemías, de acuerdo con la versión católica de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina, es una continuación del libro de Esdras. De modo que ambos libros son conocidos como el primero y segundo libro de Esdras. El libro deriva su nombre del personaje central de esta historia. ¿Quién era el personaje central? Nehemías, exactamente. El libro trata básicamente de la reconstrucción de Jerusalén y muy particularmente de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que como usted ya sabe había sido arruinado. La fecha de la escritura de este libro se ha estimado que está entre el año 431 y 430 antes de Cristo, tiempo cuando Nehemías estuvo trabajando en Jerusalén y su posterior regreso a la capital del imperio persa. Esto es sobre el libro, pero ¿qué podemos hablar ahora entonces del personaje como tal? Nehemías. Bien, Nehemías era un hebreo que había llegado al palacio del rey y este rey regía en Susa. Este rey se llamaba Artajerjes. Susa era capital del imperio persa, igual que como llegaron otros hombres hebreos a palacios reales en otras épocas. Bueno, a Nehemías también lo llevaron en aquel entonces. El autor Jen Gatz, comentando este libro, ha dicho que en el año 444 antes de Cristo, unos años después del regreso de Esdras a Jerusalén, Nehemías también vivió y al volver a este pueblo, y Dios lo usó para dirigir a los judíos a la reconstrucción de los muros de la ciudad y para poner orden en la vida social y económica, no solamente social sino económica también, del pueblo judío. Lo que él logró en un corto tiempo, un corto periodo de tiempo, fue un hecho colosal. Realmente fue una hazaña lo que hizo Nehemías. La forma en que cumplió su meta es uno de los temas principales del libro que lleva su nombre. Así que Nehemías fue uno de los judíos de la dispersión, quien en su juventud había sido escogido para estar al servicio de la corte en el palacio del rey Artajerjes.
Cabe recordar que otros jóvenes como Moisés en la corte del faraón, José como el segundo al mando en Egipto, David en la casa de Saúl y Daniel, si recordamos a Daniel en el tiempo de Nabucodonosor, bueno, todos estos habían estado ¿en dónde? En palacios reales, delante de reyes. La presencia de estos hombres en los palacios de algunos reyes nos dice mucho de lo que Dios puede hacer con sus hijos cuando demuestran una actitud de obediencia hacia Él y por un alto sentido de fidelidad y patriotismo que ellos evidenciaron en sus propias vidas. Estas personas no eran vanidosas, estas personas no eran manipulables, estas personas eran fieles al Señor. Ahora, Nehemías, ¿qué significa este nombre? El nombre de Nehemías significa consuelo de Jehová o consolación de Jehová. Y la verdad es que hizo mucho honor a su nombre, pues él llegó a ser un gran consuelo para la gente que vivía en la diáspora después de la deportación a Babilonia. No se sabe mucho de su trasfondo familiar. Lo más cercano que se conoce es sobre un hermano suyo llamado Anani. Ahora bien, es importante y recalco el significado del nombre de Nehemías, que otra vez significa consuelo de Dios. Y él fue consuelo de Dios para el pueblo judío que había vivido una catástrofe tremenda, había vivido la desolación, había vivido un dolor tremendo como la caída del muro de Jerusalén. Nosotros, en la actualidad que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestra Venezuela, estamos atravesando dolores, tristeza, muchos tienen miedo, otros tienen pánico, y nosotros los hijos de Dios somos llamados a llevar consuelo, a llevar esperanza. Por tanto, ¿cuál es nuestro nombre? Bueno, nosotros tenemos el mismo nombre de Nehemías. Jehová consuela, consolación de Dios. Los primeros que consolamos, que fortalecemos, somos los cristianos. Así que te animo, amado hermano en Cristo, que seamos de consolación. Nosotros somos, según la Escritura, hijos de consolación. Pero también quiero decirles y recordarles a algunos otros que Nehemías era copero del rey. ¿Y en qué consistía la función del copero? Bueno, el copero probaba el vino del rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. Segundo, el copero tenía que ser alguien en quien el rey confiaba. Tercero, el copero muchas veces llegaba a ser consejero íntimo del rey. Cuarto, el copero era un oficial muy importante en la corte del rey persa. Y quinto, esto nos revela mucho en cuanto al carácter e inteligencia de Nehemías. Este no era cualquier persona. Cualquier persona no podía ocupar semejante cargo. Por lo tanto, el que Nehemías lo haya desempeñado revela el tipo de carácter que poseía. Lo mismo que había ocurrido con Daniel y sus amigos en Babilonia. Pero lo más importante de destacar en Nehemías es que aun cuando tenía esta posición muy alta, muy privilegiada, muy cómoda, él nunca se olvidó de sus raíces y el amor por su pueblo, lo que lo llevó obviamente a realizar una de las más grandes proezas descritas en la historia bíblica. Un comentarista bíblico define el propósito del libro así: el libro de Nehemías muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad y generosidad de los suyos. También demuestra cómo afrontar los grandes desafíos a pesar de las dificultades y peligros aparentemente infranqueables. Yo creo firmemente esto. Hemos hablado del libro, del autor, pero ahora hablemos de los temas del libro. Este libro, como ningún otro en la palabra del Señor, nos muestra temas que debieran ser aplicados en la iglesia de hoy. Se destacan entre estos temas, bueno, cómo debe el pueblo de Dios unirse y trabajar juntos en la obra. Cómo debemos hacer frente al desánimo y la crítica. Cómo ser un buen líder en la iglesia y en el hogar. Cómo debemos ser personas dedicadas a la oración. Cómo debemos tener las vidas puras en medio de una sociedad impura.
y cómo debemos mostrar interés cuando se plantea una necesidad. ¿Será que esto es aplicable a nuestros días y particularmente lo que estamos viviendo en nuestra nación y a nivel mundial? ¿Será que esto nos puede servir a nosotros? Yo lo creo que sí. Pero hablemos en cuarto lugar de un libro útil para desarrollar el liderazgo. Y es que hay una misión de Dios para cada creyente. En este libro plantea el tipo de llamamiento que el Señor pudo haber hecho o hizo a Nehemías. Note algo importante: Nehemías no era sacerdote, no era profeta, no era rey, era un guardaespaldas. ¿Ok? Y aún así, el Señor inquietó a este guardaespaldas a realizar un trabajo para su gloria, para la edificación y consuelo de su pueblo. El doctor Ed Young, en su libro La vida de alta definición, basado en este histórico libro, nos dice acerca del llamado a cumplir en esta misión en las siguientes palabras. Él dice: la misión de Dios, si usted quiere aceptarla, es el liderazgo. ¿Lo escuchó? La misión de Dios, si usted quiere aceptarla, es el liderazgo. Obviamente, a diferencia del mundo, el liderazgo del cristiano es para servir, no para gobernar, no para maltratar, sino para servir. Con esta perspectiva en mente, vamos a considerar el estudio del libro de Nehemías. Vamos a aprender de Nehemías como modelo las verdaderas características que debe poseer un líder, cualquier líder. El mismo autor Ed Young en su libro nos sigue diciendo en la página 20 que usted, si estudia Nehemías, usted quiere aprender cómo impartir su visión a los demás. Si usted estudia Nehemías, entonces usted quiere aprender la importancia del trabajo en equipo. Tercero, usted quiere aprender cómo lidiar con la oposición. Cuarto, usted quiere aprender cómo inspirar con integridad. Y quinto, usted quiere aprender o comprender, mejor dicho, el poder de la persistencia, que es lo que mucho hace falta. No solamente estas cosas que hemos visto, vamos a ver algunas otras características de un liderazgo exitoso bajo la perspectiva de Nehemías. Y al ver esta característica de un liderazgo exitoso bajo la perspectiva de este hombre, vamos a encontrar en primer lugar que hay que cultivar una tolerancia alta para la frustración. Fíjense el capítulo 2, versículo 19, la escritura dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora, note, amado, que lo que estamos viendo aquí es que Nehemías ya se le presenta a sus propios enemigos. No solamente a él, sino a enemigos del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Pero él está claro lo que tiene que hacer. Tal vez pueda que se presente frustración, pero hay que tolerar, hay que ser persistente. Casi siempre habrá enemigos a tu liderazgo, muchas veces. Y tal vez puedas llegar a ganar uno de esos enemigos para ti, para el Señor, pero no te descuides, posiblemente vas a ganar otros opositores. Eso es normal, vendrán otros. Todo pastor, todo líder, todo ministro tiene gente que lo quiere, que lo ama y que lo apoya, pero también tiene personas que no están de acuerdo con él, con su visión, con su liderazgo, con su ministerio. Esto es normal. Aquí lo importante es: ¿a quién estás sirviendo tú? ¿A quién te debes tú? Lo segundo, se anima a participar, a meterse en la obra. Se anima a participar, a meterse en la obra. Fíjense el capítulo 2, el versículo 11 y 12, lo que dice la palabra. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Bien, un líder exitoso animará a otros a unirse al equipo de trabajo. Porque ¿qué pasó?
Él se va solo con su cabalgadura, pero note el versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahí está, debemos invitar a otros también. Tercero, desarrollar la cualidad de examinarse a sí mismo. Fíjense en el capítulo 1, versículos 5 al 8, Nehemías, no lo leo por cuestión de tiempo, pero Nehemías pide perdón por su pueblo y él se incluye en ese perdón. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, ¿lo hago por fama? ¿Por fortuna? ¿Me va a dar dividendos? ¿Lo hago porque es fácil? ¿Lo hago para exaltarme a mí mismo delante de la gente? ¿Lo hago para dar honor y gloria al Señor? ¿Qué es lo que realmente me hace trabajar en la obra? Cuarto, en la obra del Señor no hay lugar para la deshonestidad, lo torcido o la cobardía. Repito, en la obra de Dios no hay lugar para la deshonestidad, lo torcido o la cobardía. Esto es muy importante. Revisemos la siguiente ilustración. Fíjense bien. En un acto de gran heroísmo, un soldado perdió un brazo y una pierna. Su país lo honró con la medalla de honor del Congreso, que era el más alto honor que se podía otorgar. Un día le preguntaron cómo la había ganado. Y su única respuesta fue: solo hice lo que tenía que hacer, solo hice lo que era mi deber. Entonces el asunto aquí es: ¿estamos haciendo lo que nos toca hacer? ¿Estamos cumpliendo con nuestro deber, dado ese deber por nuestro Señor? Quinto, buen equilibrio emocional. Repito, buen equilibrio emocional. Versículo 16 del capítulo 6 de Nehemías, dice la Escritura: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron por nuestro Dios que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ahora, nosotros tenemos que ser una persona con una emoción de triunfo o una emoción de desilusión, pero de manera equilibrada, bien canalizada. Si tenemos triunfo, que no se nos vaya a lo sumo los aires de grandeza. Si tenemos algún fracaso, alguna desilusión, no irnos al subsuelo, sino levantarnos. Tenemos que levantarnos. Es muy importante el cómo se reacciona ante cualquiera de los dos eventos, sea triunfo o sea fracaso. Tenemos que tener un pensamiento equilibrado en cualquiera de ellos. Aceptar como un desafío y corregir los errores que hayamos cometido en los triunfos, en los fracasos. Bien, y en los triunfos, bueno, ahí en los triunfos siempre remitir la gloria a Dios. Sexto, una fuerte identificación con el grupo. Fíjense bien, el capítulo 8 de Nehemías, versículo 4 al 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Fíjense bien, todos participaron ahí de la adoración, todos participaron del estudio de la palabra. Ellos se identificaban con la lectura de la palabra de Dios. ¿Hay buen ánimo cuando vamos a estudiar la Biblia? Hay buen ánimo, hay expectativa en nuestro corazón. Todos estaban adorando. Ellos se identificaban con lo de la misma fe y práctica. No importa la denominación, ya sean bíblicos, fundamentalistas, independientes, bautistas u otros. Lo importante es identificarse con el grupo que estudie la sana doctrina de Dios.
Y por último, hasta acá, lo que es que el líder plantea metas reales. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amados, ni metas fáciles ni difíciles, metas concretas, alcanzables. Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero para cerrar este tiempo en el huerto con Dios, hablemos de la reconstrucción del muro. En sexto lugar, sin duda que el asunto más extraordinario de este libro tiene que ver con la reconstrucción del muro de Jerusalén, derribado por el sitio que hiciera el rey Nabucodonosor unos 70 años antes, en lo que se conoció como la deportación a Babilonia. El esfuerzo colectivo hecho para este fin, así como el tiempo récord de su reconstrucción, son resaltados en el libro de Nehemías. Pero sobre todo, deben seguirse muy de cerca las lecciones espirituales que se desprenden de este particular hecho. Todas las puertas del muro fueron reconstruidas. Cada una de ellas tiene un símbolo particular en la vida espiritual del creyente. Que así sea, y que al estudiar el libro de Nehemías pueda cumplirse la profecía de Isaías 58, el versículo 12. Isaías capítulo 58, versículo 12, dice la profecía: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Ojalá que esta palabra se cumpla en todo lo que vamos a estudiar en este hermoso libro de Nehemías, y que al final nosotros, como Nehemías, el Nehemías de esta historia, estemos prestos para la reconstrucción del muro que nos corresponda realizar en esta generación. Te animo, hemos comenzado una aventura y esperamos continuarla en este tiempo crítico que estamos viviendo. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a ti, amigo, Cristo te ama. No olvides eso. Cristo te ama, murió en la cruz, resucitó al tercer día para darte vida y vida en abundancia. Reconócelo como tu único y suficiente Señor. Con ustedes, su servidor, el pastor y maestro Ebry Macham. Padre Dios.